Y hoy, ya escucháis, vamos de dientes, pero vamos también a ocuparnos de... Dientes, como dice la Pantoja. Que les da rabia. Vamos a ocuparnos de la enseñanza, porque lógicamente los odontólogos tienen que estudiar y también practicar, y precisamente esto lo hacen en la clínica odontológica, pues en este caso de la Universidad de Valencia, que es la que visitamos en el día de hoy. Sí, sí, y para los usuarios a precios mucho más competitivos. Vamos a comprobarlo. José Luis Chiclana. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te ha quedado la boca? Bueno, de momento bien. Ah, me alegro. Vamos a ver, de unos añitos a ver lo que el piano como lo tenemos, pero bueno, de momento bien. Hombre, qué mejor que para que un médico odontólogo, cuando antes de licenciarse, tenga experiencias reales. Y esto es lo que se lleva a cabo aquí en la Clínica Odontológica de la Facultad de Medicina y Odontología, gestionada por la Fundación Lluís Alcañiz. Está a mi lado don José Manuel Almeric Silla, director general de la Fundación Lluís Alcañiz. Señor doctor Almeric, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, háblenos del funcionamiento, de la gestión de esta clínica de odontología de la Facultad de Medicina. Bien, los alumnos que van a estudiar odontología ahora se matriculan en nuestra Facultad de Medicina y Odontología y hacen pues unos 2 primeros años en los que tienen enseñanzas teóricas y algunas enseñanzas preclínicas, pero a partir del tercer curso ya pues les introducimos a que empiecen a hacer prácticas con pacientes. Y estas prácticas es donde empiezan a realizarlas aquí en esta clínica odontológica que tiene la Universidad de Valencia, que tiene una amplia tradición en lo que es ya la formación de odontólogos, no solo de graduados en odontología, sino también una amplia formación en cursos de posgrado. Tenemos más de 15 cursos de posgrado que hacen no solo aquellos que van a ser dentistas, sino quienes están ya especializándose en algunas de las facetas de especialización de la odontología moderna. ¿Qué criterios de selección se llevan a cabo para acoger a todos aquellos estudiantes de ya grado superior para que puedan tener estas prácticas reales en la clínica? Bien, la selección que tenemos para los estudiantes de grado es la de la universidad por las notas de selectividad y entran 80 alumnos cada curso y estos alumnos son los que terminan el grado. En el caso de los posgrados existen determinado tipo de pruebas que están en función de las características de cada uno de los posgrados y en función de aquello que establecen los directores de cada posgrado respecto a las habilidades de partida, de base que necesitan estos alumnos para iniciar estos estudios de posgrado. ¿Qué perfil de paciente suele acudir a la clínica de la Facultad de Medicina? Bien, nosotros tenemos un perfil muy amplio. Nosotros empezamos esta clínica que está organizada y está gestionada ahora por la Fundación hace tan solo 6 años. Es una clínica de amplia tradición. Vamos a cumplir 35 años en la formación, primero de estomatólogos y luego de odontólogos, y siempre ha habido una formación que ha estado basada en el tratamiento de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes? Los pacientes que tenemos ahora son muy diversos. Contamos más de 45.000 historias clínicas ya y aquí acuden cerca de 4.000 pacientes cada año. Y los pacientes pues son de distinta extracción social y de distintas características. Tenemos desde personas que acuden porque necesitan tratamientos más sociales que nosotros podemos facilitar pues a un precio algo más bajo del precio de mercado, como pacientes muy especializados que nos remiten dentistas que pues consideran que el nivel de dificultad del tratamiento de ese paciente requiere unos tratamientos muy especializados que también nosotros somos capaces de ofrecer. ¿Cuál es el proceso para poder solicitar la atención de la clínica universitaria? Los pacientes tienen que llamar por teléfono o bien acudir aquí personalmente a la clínica que está en la calle Gascó-Oliac, aquí al lado de Mestalla, y entonces solicitan una inscripción, una admisión. Estos pacientes luego pues son revisados lo más pronto posible y clasificados en función de las necesidades que van a tener. En algunos casos lo que hacemos es remitirlos a las distintas unidades o servicios y se establecen listas de espera pues que muchas veces condicionan que los pacientes no puedan ser atendidos muy prontamente. Tengan que tener en cuenta que nuestro objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de formación de los alumnos. Nuestro objetivo no es tratar pacientes, sino ver los pacientes que nuestros alumnos necesitan para formarse y verlos en las condiciones de seguridad y de calidad que tienen que estar establecidas. Entre usted y yo, ¿hay que dar alguna reclamación a más de uno que llegue aquí y diga, madre mía, vaya torero, me tocó dos?
Bueno, pues en eso yo creo que tenemos una gran suerte porque tenemos unos pacientes magníficos. Tenemos pacientes que son pacientes nuestros desde ya hace más de 20 o 25 años y son pacientes que nos traen a otros y nos los traen con la plena conciencia y tranquilidad de que van a ser tratados maravillosamente. Creo que tenemos menos dificultades en la conducta de los pacientes y en la aceptación de los pacientes al tratamiento que en una clínica normal. Comentaban ahora Arturo y Amadeo, a un precio más asequible. Bueno, vamos a explicar, porque lógicamente tampoco se quiere pelear con el precio de mercado en algunos tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden llevar a cabo y el cotejar un poquito los precios? Nosotros lo que tenemos son tratamientos básicos y tratamientos sencillos respecto a prótesis removibles. Pues podemos tener tratamientos que son más sociales, con unas características o un diferencial de precio mayor con el mercado. Pero en tratamientos muy específicos, especializados, estamos en los precios de mercado de muchas clínicas y, bueno, de lo que se ve en el mercado ahora y de las ofertas a las que ha aludido antes nuestro presidente, pues en algunos casos tal vez estuviéramos por encima. Comentaba incluso el implante, comentaba el doctor Llobel que bueno, puede estar en 1.600, aquí un poquito menos. Sí, puede que sea un poco menos, también depende de las características. Lo que sí que hacemos nosotros es que, bueno, respecto a implantes, que es un tema muy concreto, pues solo se trabajan con los materiales de primera línea, de primera tecnología, las marcas, digamos, de primera línea, que también aquí hay calidades distintas. Señor Medic, buenos días. Buenos días. Pero lo que es sacar una muela sí que es más barato, ¿verdad? Sí, sacar una muela es más barato porque sacar una muela precisamente es algo de lo que no cobramos nada. Y no cobramos nada porque es una prestación del Sistema Nacional de Salud. Esto lo tienen todos los pacientes gratuitos en la Seguridad Social y por eso nosotros, como tenemos un interés docente y necesitamos pacientes también que se hagan las extracciones, les ofrecemos a los pacientes que son nuestros hacer las extracciones gratuitamente. Quizá puede ser más rápido acudir a ustedes que a la Seguridad Social, no sé. Bien, en esto ahora creo que sí. Creo que en algunas situaciones puede ser más rápido y de hecho pues tenemos unos turnos de realización de extracciones con unos horarios diarios y una atención continuada pues para que los pacientes se vean atendidos adecuadamente y nuestros alumnos tengan esa opción de hacer esas prácticas que es muy importante para nosotros. Y como decía José Luis, la crisis económica ha hecho que acuda mayor número de pacientes a esta clínica universitaria, ¿verdad? Bueno, nosotros no hemos podido notar esto mucho porque realmente tenemos siempre unas listas de espera más largas de los que desearíamos, porque nosotros solo podemos absorber un continuo de pacientes que depende de las prácticas de los estudiantes. Entonces, sí que es verdad que nosotros tenemos siempre pues más de 1.000 personas en lista de espera y que esto pues hace que en determinadas ocasiones sí que los pacientes acudan a otros sitios o a otras clínicas, aquellos que tengan más prisa. José Luis, ¿cómo lo ves? Porque has echado un vistazo. La gente tranquila, ¿no? Sí, aparte yo lo decía el doctor ahora, no hay que dar ningún reclamación a nadie, la que gente viene voluntariamente, sabe que incluso gente mayor que viene a someter su tratamiento importante y largo, pero bueno, a través, por otra parte, obtiene un beneficio que no es quizá el nivel de precio de mercado que existe en estos momentos, ¿no? Pero la gente, doctor, vamos, viene gente de todo tipo de edades, incluso me contaba una larga lista de sector infantil, por aquello de los brackets. Sí, tenemos también muchos tratamientos también de ortodoncia, como de odontopediatría, como de otras especialidades, como la estética, como periodoncia, como endodoncia, es decir, tenemos un abanico de especialidades en lo que son los másters que cubren lo que es las expectativas de especialización. Tengo que resaltar que las especialidades odontológicas no están reconocidas en España, pero sí que hay un cuerpo de conocimiento, de especialización en estas especialidades que existen en otros países y que aquí pues estamos formando ya a los profesionales ya titulados para que en el futuro, cuando estas especialidades puedan reconocerse, tengan ya esta formación reconocida. Y un buen nivel, ¿no? Y un buen nivel, sí. Nosotros, respecto a lo que es la organización de la clínica, no tenemos presiones respecto a lo que significa pues que hayan intereses empresariales. Esta clínica la gestiona la fundación, que es 100% pública, de capital de la universidad. Por tanto, lo único que tenemos nosotros como objetivo es favorecer al máximo el desarrollo de los estudios de nuestros estudiantes de grado y posgrado. Por eso también podemos tener innovaciones tecnológicas al último nivel. Tenemos en radiología, tenemos en todos los ámbitos de lo que es la práctica odontológica, pues tenemos
lo último, las aparatologías y los procedimientos que están en el mercado, y incluso probamos algunos antes de que lleguen a estar en el mercado. Bueno, pues hemos conocido un poquito más esta clínica odontológica de la Universidad de Valencia gracias al doctor José Manuel Almerich. José Luis, muchas gracias por acercarnos a este tema tan interesante, desconocido para muchos. Venga, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.